Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback, esta retroalimentación que tenemos con ustedes semana tras semana, que nos escriben a través de las redes sociales. Mis redes lo tienen ahí abajo, @IdoYagaPeriodista. Y nos van preguntando cosas. Y uno de los temas que surgió a través de comentarios que enviaron ustedes, aquellas personas me dicen, mira, Gustavo, me obligaron en el trabajo este año a volver de manera presencial. Y de pronto estamos viendo en distintos lugares, inclusive voy a hacer una confesión. Yo tengo un hijo que vive en Barcelona y también, mirá, trabaja en sistemas, estoy trabajando de manera remota, pero quieren ya un acercamiento más a la presencialidad. Y en la República Argentina tenemos, bueno, tenés que retomar 4x1, 4 veces presencial, 1 home office, 3x2, 3 veces presencial, 2 home office, y utilizo este número donde la mayoría de las exigencias está vinculado con la presencialidad. Y del lado de la gente, es con las preguntas que yo me hago, vamos a hablar con un psicólogo, con el profesional, las preguntas que ¿es resistencia al cambio? ¿Es porque quieren este contacto permanente con la gente? Mucha gente que de alguna manera lo está angustiando esta situación, muchas madres de familia que de pronto, bueno, podían manejar las complejidades del entorno y ahora se le dificulta sumándole los gastos de traslado. Todo esto, en la primera parte, lo vamos a abordar con el licenciado Diego Quindimil. Y la segunda parte, que lo estamos viendo acá en pantalla, muchas gracias por venir. Ya nos metemos en tema y también le quiero contar, no te vayas, porque saben que en las encuestas, más allá de la política, digo que la principal preocupación de la gente, la primera es la inflación, situación económica. La segunda, la inseguridad. Y cuando la segunda es la inseguridad, vemos dentro del arco político que se plantea, bueno, hay que hablar de inseguridad. Y hoy por hoy parece que el tema excluyente está vinculado con las taser. Porque ahora el gobierno nacional, que en su momento había planteado reparos, ahora compró taser. Y vamos a tener un especialista, el doctor Fernando Soto, que nos va a contar, bueno, sirven, no sirven. Y por otro lado también nos interesa a nosotros saber si la policía está preparada tanto para el uso de armas como para el uso de las taser. Y ahora sí, Diego, la primera parte que planteamos es, bueno, ¿es resistencia al cambio? ¿Es una barrera psicológica? ¿Qué es lo que pasa cuando de un contexto que en muchos casos hubo eficiencia, yo tenía una gran cantidad de casos, dicen, bueno, ahora tenés que volver a la presencialidad? A ver, vamos a ponerlo un poco en contexto. La pospandemia, sí, ¿no? Es decir, escribiste, claro, escribiste un libro en función de un libro en relación a eso, pero no voy a hacer el chivo hoy, digamos, ¿no? No, pero ¿por qué no? Lo tenemos que mencionar, porque, a ver, una persona que le cueste ese chip, bueno, sí, por lo menos lee el libro de Diego Quindimil y decir, mirá que la pospandemia genera muchos cambios. Claro, y generó una revolución, digamos, no solamente en términos laborales, ¿sí?, sino también en términos personales. Claro. De lo que nosotros queremos para la vida, etc. Y hay un punto muy importante, que es que si en la pandemia nosotros pudimos trabajar desde el home office, ¿por qué ahora, transitando la pospandemia, tenemos que volver a la presencialidad? Esa es la gran pregunta. Claro. Mira, tengo muchos casos. Habitualmente la resistencia al cambio mayor, desde nuestro preconcepto, ¿no?, es, bueno, los organismos del Estado. Pero tengo una amiga que me dice, mirá, en el organismo donde yo trabajo, todos trabajan home office, menos en mi oficina. En mi oficina hay que venir presencial. Y esto a mí, que tengo hijas, etcétera, me genera un gran trastorno. Pero sobre todo, esta persona no entiende muy bien por qué en otras dependencias, digamos, ¿no?, del mismo organismo se puede y acá no se puede. Entonces, a mí me parece que el punto detrás de home office sí o no es cuál es la operación y cuál es la razón de por qué hay que venir o por qué no hay que venir, ¿no? Yo te agregaría, sentido común. Está bien, y yo te agregaría, ¿cómo se mide la productividad? Bueno, estoy hablando del lado empresario, sí, porque si lo hago venir, que vos lo hacés venir, ¿porque bajó la productividad o por otro motivo? Mirá, en general no es tan frecuente que se mida la productividad, más en un país como el nuestro que está tan convulsionado en términos de mediciones. Sí, sí.
Pero te quiero traer otro dato más, digamos, ¿no? Es decir, de lo que trajo la pandemia, que en países del primer mundo, Inglaterra, España y algunas empresas también, por suerte, de la Argentina, se está trabajando, mejorando la productividad, yendo al trabajo 4 días a la semana. Es decir, esto de la semana laboral de 4 días, está teniendo un muy buen funcionamiento en Gran Bretaña, está teniendo un muy buen funcionamiento en España, y ya en Argentina hay una buena cantidad de empresas que se están animando a esto. Entonces, ni siquiera estamos discutiendo el home office o la presencialidad, ya estamos discutiendo cuánto tiempo tenemos que trabajar semanalmente. Mirá si no ha habido una gran revolución que trajo la pandemia. Bien, primer factor de estrés o de crisis, diría, en materia laboral. Después, justo el último domingo escribiste en Perfil un artículo que me interesó mucho relacionado con el anti-líder, ¿sí? Contanos un poquito la esencia y bueno, está concatenado el primer tema, pero no es específicamente de este tema, ¿no? Mira, desde hace un tiempo ha habido encuestas que se preguntan por qué la gente se va de las organizaciones. Sí. Y uno de los factores más importantes es tu jefe directo, Sí. ¿no? Es decir, porque tu jefe directo es el representante de la organización. Y entonces, así como hay jefes que promueven buenos climas laborales, el trabajo en equipo, la motivación, ¿no? Que son todos factores que terminan redundando, por supuesto, en la salud mental, ¿no? Porque el trabajo tiene mucho que ver. Individual y colectiva. Exactamente. El trabajo tiene mucho que ver con la identidad nuestra. Está la contracara, que son los anti-líderes, digamos, ¿no? Es decir, aquellos que van contra el trabajo en equipo, la motivación, el clima laboral y la salud mental. Obviamente que estos anti-líderes están amparados, no nacen de un repollo, digo, están amparados por la cultura organizacional, ¿no? Entonces, hay culturas organizacionales que soportan estos antilíderes. Te interrumpo ahí, Sí. porque te voy siguiendo el hilo conductor. Sí, vamos. Soportan el antilíder. Soportan es laissez-faire, lo dejo hacer, Sí. lo formo para que realmente actúe así, todos desconfían de todos, o de pronto no tomó conciencia del daño que puede, yo utilicé la palabra productividad, lo que quieras, clima laboral, porque el clima laboral está asociado a productividad, a la calidad de atención al cliente. Si hay un mal clima interno, ¿cómo vas a atender al cliente? Y vas a trasladar ese clima interno. Bueno, por ahí viene la pregunta. ¿Lo dejan hacer? ¿Viene de arriba? ¿Es una directiva? ¿Cómo? ¿O de pronto no tomaron a la persona adecuada en ese rango jerárquico? Mira, en general de esto no se habla, es decir, se hace. Sí. ¿No? Entonces, no se para la pelota, bueno, a ver, discutamos de esto, hablemos, ¿no? Entonces, cuando la sangre llega al río, recién ahí, ¿no? Es decir, se analiza. Pero nosotros, que estamos acá afuera, mirándolo de afuera, lo podemos pensar, ¿no? Y hay autores que hablaron hay organizaciones que son generadoras de confianza y hay otras organizaciones que son generadoras de desconfianza o de paranoia, ¿no? En donde uno siempre está preocupado a ver qué no hizo, a ver qué me van a echar, ¿no? Entonces, están estos dos modelos, bien, blanco y negro, para decirlo de alguna manera. Y en la República Argentina, comparándolo con otros países, ¿ves que hay mucha generación de paranoia? Mira, yo cuando publiqué este artículo hice una investigación en la red social LinkedIn y escuchaba cosas que era para agarrarte los pelos, es decir, jefes que se preocupaban por la cantidad de agua que los empleados tomaban, jefes que no dejaban tomar a los empleados café porque hacía mucho ruido revolviendo el azúcar, jefes que no querían que la gente sepa más porque si sabe más, por ahí se va a ir. Es decir, a ver, las dos primeras, si usted ve mi opinión, obviamente, fuera de tu profesión, ¿no? Sí. Si te diría dentro de la comunicación y la gestión y la administración de empresas. Las dos primeras, bueno, no soy psicólogo, pero patológico, la cucharita. Ahora, el otro, del temor a que sepa más que yo, y no recurrir a la frase de Napoleón, que en la mochila de cualquier soldado se esconde el bastón de un mariscal. No recurrir a este concepto visionario que un líder forma nuevos líderes y demás. Y sí se da mucho eso. Decir, bueno, mejor lo piso porque no sea cuestión que me vaya a sobrepasar el día de mañana.
Bueno, pero es un pensamiento corto porque, a ver, nosotros tenemos que entender que estamos en un mundo del capitalismo, ¿no? Y que el resultado de los líderes, y ahí también pongo no solo los gerentes, sino los dueños de las empresas, se va a basar en la productividad de los colaboradores. Claro. Con lo cual, si los colaboradores están a gusto, si los colaboradores pueden desarrollarse, si los colaboradores pueden tener un buen clima laboral, van a obtener mejores resultados y eso va a redundar en una mayor productividad y ganancia para los líderes y los dueños de la organización. Con lo cual sería hasta atentar contra la productividad de la empresa no favorecer estas condiciones de trabajo saludables. Tengo una pregunta, pero sin embargo, en muchas de estas empresas, me ha tocado, pero por eso te pregunto a vos, y más de la profesión de psicólogo, ¿no? Muchas empresas te contratan, hay que dar una charla de trabajo en equipo, de motivación y demás. Y de pronto te enterás, en esa charla ya empezás a visualizar, algunos tienen miedo de decirte algo, que es que prevalece la cultura de la paranoia, prevalece la cultura de desconfiar de unos con otros. Entonces uno ve una contradicción, que dicen, bueno, quiero formarlo en trabajar en equipo, quiero que mejore el equipo, pero la cultura sigue siendo esta. Bueno, ahí en el artículo que vos mencionabas, yo tomo una frase de Peter Drucker que dice, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que espectacular, yo puedo, claro, es espectacular. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener la estrategia de hagamos cursos de trabajo en equipo, la estrategia de mejoremos la productividad, pero si yo no conmuevo esa cultura, si no trabajo sobre esa cultura, si no modifico la cultura, va a ser muy difícil que pueda obtener los resultados que la estrategia quiere. Con lo cual, lo que tengo que atacar es la cultura. Clarísimo, Diego, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar siempre con vos, Gustavo. Señores, un pequeño corte, te queda con nosotros. Vamos a cambiar el ángulo, vamos a hablar de seguridad. Vamos a estar con un especialista, el doctor Fernando Soto. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, yo lo presenté, lo estamos viendo en pantalla. Fernando, sos abogado, especialista en seguridad. Mucho ruido se armó con las Taser. El gobierno nacional terminó comprando las Taser, uno culpaba al otro, y yo te sumo otro dato, porque no quiero ser capcioso, pero hay un dato que no es menor. Estamos viendo, inclusive hubo una imagen que se viralizó, de la policía donde fuere, puede ser Ciudad Autónoma, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de San Luis, imágenes donde uno pareciera que no tienen la formación suficiente. ¿A qué voy? Esta imagen donde un policía redujo a un ladrón y otro ladrón le robó las zapatillas al ladrón. Cuando uno miraba el video decía, bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Uno decía, bueno, ¿lo está ayudando el policía? No, no lo está ayudando, es otro ladrón. Después, otra imagen que vimos es la policía con una persona que estaba desquiciada, que estaba con las sillas de plástico, que esta sí se viralizó en varios países. Entonces la pregunta, y ahí viene al tema, la preocupación de la población, la inseguridad.
Y a partir de ahí se instala el debate, taser sí, taser no, y ¿ayudará a la policía en este tipo de circunstancias? Sin duda, cuando la policía quería reducir a esa persona que parecía exaltada, que quizás estaba fuera de sí, y usó sillas plegables, Sí. es una situación ridícula realmente. Sí. Por supuesto se viralizó por eso. Pero, ¿qué tenía el policía para reducirlo? Su propio cuerpo, la técnica, que tienen preparación, pero te adelanto que es la básica. Y tienen Dijiste la básica, ¿eh? Sí, la básica. Tienen lucha personal, reducción, pero elemental. Debería profundizarse mucho Bien, más para ¿me eso. puedo tener ahí? Sí. Lo he escuchado, el especialista sos vos, pero en mi labor profesional sé que hay técnicas de reducción sin contacto, con contacto, o sea, uno, más allá de lo que uno puede ver en las películas, pero sabe que ¿están entrenados en esas especialidades? Lo básico lo tienen. El tema está que cuando hay un agresor que está fuera de sí y Sí. tiene un arma, no de fuego, un arma blanca, un arma cortante, un palo, Sí. está totalmente exaltado y las técnicas de reducción personal son muy riesgosas para el personal. Y ahí viene el problema que es legal, que es técnico y que es de seguridad. ¿Qué alternativa tiene el policía para reducirlo si no puede usar su cuerpo o esto resulta insuficiente? Yo creo que entre varios podrían haberlo reducido. Creo que ahí falló la preparación o por lo menos el abordaje. Pero ¿qué técnicas tiene? ¿Qué armas tiene? Solo el arma de fuego que dispara balas de plomo. No tiene intermedio. Bien. ¿Tendría que tener intermedio? Sí, hay muchas. La básica, la más clásica y famosa desde los últimos años, son las armas taser. Las armas taser son armas electrónicas que disparan a una distancia de 7 o 8 metros. Ah, 8 metros, yo creí que era No, por contacto, no, 8 no. metros. Disparan como una aguja que tiene unos cables que nunca se desprenden del arma que dispara, y dispara también unos confetí, un papel picado que deja perfectamente la silueta del que disparó. Tiene un registro con la identificación de quién dispara, quién No, es no el sabía encargado. todos esos datos, ahora no vamos a pasar. Pregunta, dispara, Sí, ¿un solo disparo o varios disparos? tiene hasta 2 disparos. Tiene 2 disparos. Sí, con el disparo... O sea, no tiene que equivocarse con la taser. Claro, Se claro, equivoca y quedó con el... Por supuesto, no Bien. sirve para todas las situaciones. Bien. Si el agresor tiene un arma de fuego, el taser no le sirve. No sirve, bien. Es muy riesgosa. Si está a la altura puede caerse y matarse o golpearse seriamente. No es para todas las situaciones, pero para todos los casos de reducción, como ese caso y muchos otros, es perfectamente útil porque no le causa ninguna lesión. No le causa ninguna lesión. Esto está comprobado por estudios de Universidad de España y de California, donde hicieron estudios de casos reales de taser. Taser tiene un sitio donde van cargándose todos los disparos que se hacen con taser en el mundo. Bien. Miles. Se fue haciendo un registro y se llegó a la conclusión que no deja ninguna secuela. Ninguna secuela es, a lo sumo, un moretón. Aunque estés un enfermo cardíaco, tengas marcapaso. No deja ningún tipo de lesión. Bien. ¿Por qué no? Si me gustó lo que dijiste acá, me gustó, me pareció interesante. No. Usar un arma no le gusta a uno. Y, pero claro. bueno, pero digo, dijiste que marca la silueta y deja la marca de la misma silueta en cuanto al disparo y tiene un registro de lo que hizo. Electrónico de quien disparó y tiene un GPS para saber exactamente dónde estaba parado. Y muchos modelos, como el X26 para adelante, filman. O sea, tiene mucho más registro, mucho más que cualquier arma de fuego que no tiene nada de esto que te mencioné. Entonces, ¿por qué no se usan? Para mí la respuesta no pasa por lo tecnológico ni por el criterio de seguridad, sino es una cuestión ideológica. Esa es la única explicación para que no se use cuando se usa en países con diversa cultura y orientación política, desde Chile hasta Estados Unidos, Centroamérica, España, Oriente, porque permite Quiere esa decir, reducción. sea de centro derecha, centro izquierda, para utilizar una Claro. frase que no corresponde, pero la ideología, la herramienta se utiliza. Claro. La pregunta mía también es, le vas a dar, ahí tenemos una, acá dice X26. Sí. La pregunta que yo te hago es la siguiente, ¿la policía tiene la idoneidad suficiente? Hay que la de nuestro prepararla. país, ¿tiene la preparación suficiente? La preparación de taser es de menos de un mes, es sencilla, Ah, ¿sí? no es algo complicado. Se O puede sea, hacer... menos complicado que un arma que están llevando ahora. Claro, por supuesto. Bien. Además, las taser no debe usarse, en principio debe usarse en todas las situaciones. Lo que pasa es que necesitas equipar a miles de integrantes de la Fuerza de Seguridad con taser. Estamos hablando de más de 80.000, 100.000 y las importaciones son de 60, 70. Se dijeron que ahora hay una taser cada 400 policías. Claro, entonces, primero ¿dónde? Y donde no podés usar un arma de fuego, como en el subte, en una estación de tren, en un shopping, en una terminal aeronáutica, en Aeroparque, en Ezeiza. Ahí es el lugar ideal, porque encima, vos sabés, Gustavo, que las armas que usan en nuestro país disparan las balas de plomo,
pero están blindadas. Y en el mundo no usan las que usamos nosotros. Esas balas blindadas, las 9 milímetros, los demás calibres, hace que cuando se dispara a una persona, es medio duro, pero es así, atraviesa el cuerpo y pasa, rebota y puede lesionar y matar a otra persona, cosa que ha pasado muchas veces. Por eso no lo pueden usar en lugares reducidos. Eso, las armas, ¿cuál es el arma que utiliza la policía de la 9 ciudad? milímetros. 9 milímetros. Sí. Esa puede atravesar un cuerpo e ir a otro cuerpo. Varios. Es más, ha pasado muchas veces, ¿eh? Sí. Esto ha pasado varias veces. Sí, un Porque desconocimiento sí. del tema es total. O el rebote como, te insisto, es como todo blindado. Discúlpame, rebota en la pared y ese rebote le puede dar a una persona. Al mismo tirador le puede dar. Tenemos casos de que el mismo tirador le ha dado. Esto con otros tipos de municiones, como hay en Estados Unidos y en Europa, no pasa, porque tienen la primera parte solo con plomo y evita el rebote, evita que ¿Y pase... por qué se utiliza este tipo de bala y no otra? Bueno, las que usan acá se llaman parabellum, por una frase en latín que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esa es la frase. Sí. Se empezó a importar en el gobierno de Perón, en la década del 40, y se usó para las fuerzas militares, porque en realidad era un arma militar. Se usaba para que, como las minas personales, Sí. que lesionan, no quieren matar porque incapacitan, y hay 2 soldados que lo tienen que ayudar y el Estado lo tiene que subvencionar, era el mismo criterio. Cuando se dispara con un blindaje, una bala blindada, y no le da un órgano vital, no lo matás. Entonces queda discapacitado. Era el criterio. Después se empezó a extender a las fuerzas policiales. En el 74 aproximadamente usaban una 45, que es tiene una potencia terrible, no blindada, le pegan un brazo, te lo quiebra y te hace dar 2 vueltas para atrás, y se pasó a las 9 milímetros. Muy peligrosa, muy efectiva en ciertos aspectos y muy inefectiva en otros. Por ejemplo, a corta distancia 7-8 metros. Un agresor con un arma blanca frente a alguien que se defiende con un arma de fuego, tiene más ventaja el del arma blanca. ¿Por qué? Se llama regla de Tueller. ¿Quién lo quiere googlear? Sí. Regla de Tueller. Es en los 80, hace unos 35 años, O sea, se observó... 7 metros, una persona con arma blanca tiene más posibilidad de dañar que la persona que tiene un arma de fuego. No hace falta ser especialmente entrenado ni nada. Cualquier persona con salud a una distancia de 7 metros lo cubre en menos de un segundo. Menos de un segundo. 1,2 segundos, 1,3 segundos. Para sacar el arma a alguien que está entrenado. Estos estudios se hicieron con el personal más entrenado de Estados Unidos. No con la de la bonaerense, con todo respeto, ni con otras fuerzas, sino en Estados Unidos con el personal más Mencionemos preparado. todas. La de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tienes que todas. sumar a todas, pero Todas son las las que fuerzas. tienen menos capacitación, Todas menos, las fuerzas. más problemas de presupuesto, menos tecnología. Todo esto influye después, ¿no? Sí, sí, sí. Allá tienen todo Sí, eso sí, sí, sí. cubierto. Tarda 1,5 segundos. O sea que es más, te insisto, lo googleas, vas a ver filmaciones inclusive, donde avanza cuando está sacando el arma. Y aunque tenga el arma en la mano y le disparase a 7 metros de distancia, si no le dan un órgano vital, como se usa arma blindada, y en Estados Unidos esa arma no es blindada, pero si no le dan un órgano vital, sigue corriendo, no lo matás. Entonces, le pega un tiro y la otra persona que está con arma blanca lo ataca igual. ¿Te acuerdas del caso de Juan Pablo Roldán frente al Malva? Sí. Esperó este último momento para disparar. Estaba a una distancia de unos 7-8 metros, muy riesgosa. Estaba desenfundada su arma y estaba a punto de disparar. Yo creo que no le disparó porque habrá pensado, si le disparo pierdo, me hacen un sumario, me sacan el arma, no haciendo. Termino preso y capaz que me condenan. Disparó cuando estaba a punto de matarlo. ¿Y qué pasó ahí? Y tenía chaleco antibalas y la persona que estaba desequilibrada le clavó el cuchillo entre el chaleco y el cuerpo y lo mató. Él disparó y lo mató también. Tocó un Murieron los órgano dos. vital. Es el corazón, lo mató. Ah, en el corazón, Murió acá, en el momento. en el corazón en el momento. O sea, murieron los dos. Si hubiera tenido un arma alternativa como las taser, no le hubiera pasado nada a esa persona. Lo hubieran hospitalizado, lo hubieran tratado. Y Juan Pablo Roldán sería una persona que estaría viva y un oficial de policía que estaría trabajando. Y de estos hay muchos casos. ¿La solución total? No, no es la solución total. Ahora, pregunta, ¿no? El policía no sabe si tiene un arma el otro o no. Eventualmente puede inferir que está con un arma blanca. Está con un arma blanca, le saca la taser y el otro le puede estar sacando un arma con Por plomo. supuesto, por supuesto. Esos riesgos están siempre. Bueno, la alternativa que se presentaría después, Sí. todavía no la tenemos porque casi no hay taser. Hay taser en Mendoza, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, pero casi no las usan. ¿Qué pasa si tiene las dos armas? ¿Cuál usa? Posiblemente aparezca reproche. Le disparó cuando tenía el arma taser. Sí, seguro que va. Claro, claro. Si disparó una, ¿por qué no Claro. usó la otra y viceversa? En las situaciones que mencionamos, no hubieran usado un arma de fuego, no hacía falta.
Si falla, quizás sí, si cree que está por morir, corre riesgo serio de su integridad física o corre riesgo su vida. Pero en una situación así, claro que hay un riesgo, desde ya que hay un riesgo. Bueno, ahí se tiene que evaluar en el momento, no tiene otra el policía. Pero ¿cómo se solucionarían estas situaciones? Con una reglamentación que cubra cada aspecto. Lamentablemente no hay algo así. Había antes en la anterior administración y luego se derogó y no se reemplazó por nada. Te da lo que es vigente ahora, Gustavo, es increíble, ¿no? Pero las normas de gendarmería, por ejemplo, establecen que antes de disparar tienen que hacerle un golpe de judo o karate. A un tipo con arma de fuego, estamos hablando. El otro con arma de fuego tiene que hacer una traba de karate. Por supuesto que sale corriendo, en todo caso, al gendarme, o le dispara para defenderse. Pero por los reglamentos que están vigentes ahora, que son los que estaban antes de que se cambiaran y que se volvieron a los que estaban antes, o sea, los que están vigentes, es así, es algo absurdo. Fernando, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a vos, Gustavo. Señores, ¿vieron qué temas importantes del día a día, de lo que a vos te preocupa? Tratamos acá en Feedback y te convoco para la semana que viene. Chao. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.